Código Civil de Guatemala. Libro quinto. Del Derecho de Obligaciones. Primera parte. De las obligaciones en general. Título 1. Del negocio jurídico. Capítulo 1. De la declaración de voluntad. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resulta también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Artículo 1253. El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe, para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse. Artículo 1252. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Artículo 1255. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. Artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Capítulo 2. Vicios de la declaración de voluntad. Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. Artículo 1260. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Artículo 1261. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguna de las partes. Artículo 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndola aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Artículo 1263. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Artículo 1264. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Artículo 1265. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspire el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Artículo 1266. Para calificar la violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anulará el acto o negocio. Artículo 1268. Si habiendo cesado la violencia, o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción,
el negocio adquiere toda su validez. Capítulo 3. Negocios jurídicos condicionales. Artículo 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Artículo 1270. El negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Artículo 1271. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Artículo 1272. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Artículo 1273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Artículo 1274. El negocio jurídico, sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término, caduca si pasa el término sin realizarse la condición, o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Artículo 1275. Si la condición es de que no se verifique cierto acontecimiento dentro de un término, se entiende cumplida desde que pasa el término o llega a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. Artículo 1276. El acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. Artículo 1277. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Artículo 1278. La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Capítulo 4. Del plazo. Artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Artículo 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Artículo 1281. Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo. 1. Cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiere comprometido. Y 3. Cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor. Artículo 1282. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Artículo 1283. Si el negocio no señala plazo, pero su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Capítulo 5. De la simulación. Artículo 1284. La simulación tiene lugar. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Artículo 1285.
La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Artículo 1286. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito. Artículo 1287. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Artículo 1288. La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Artículo 1289. Si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otro sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró con mala fe. Capítulo 6. De la revocación. Artículo 1290. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Artículo 1291. Los negocios de disposición a título gratuito realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia o consecuencia de dichos negocios pueden ser revocados a instancia de los acreedores. Artículo 1292. Si el negocio fuere oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del deudor y del adquiriente. Artículo 1293. La revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como aquellos en que renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal. Artículo 1294. La acción revocatoria debe seguirse a instancia del acreedor. La revocación solo será declarada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos. Artículo 1295. La acción revocatoria cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. La persona a quien se hubiesen enajenado los bienes del deudor puede hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado. Artículo 1296. Revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe, con todos sus frutos o indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución de dichos bienes no fuere posible. Artículo 1297. La acción concedida al acreedor contra el primer adquiriente no procede contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. Artículo 1298. Son también revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. Artículo 1299. Se presumen fraudulentos. 1. Los pagos anticipados hechos por el deudor, concursado o declarado en quiebra, dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. 2. Hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. 3. Todo gravamen que dentro del propio término de 10 días se constituya sobre los bienes del fallido por deudas contraídas en el mismo término o con anterioridad.
4. Las enajenaciones a título oneroso o gravámenes constituidos sobre bienes realizados por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en relación a tales bienes. Y 5. Las enajenaciones hechas por el fallecido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que le han precedido. Artículo 1300. La acción revocatoria prescribe en 1 año contado desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Capítulo 7. De la nulidad. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Artículo 1302. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Artículo 1303. El negocio jurídico es anulable. 1. Por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Y 2. Por vicios del consentimiento. Artículo 1304. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. Artículo 1305. La revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio que se trata de revalidar. Artículo 1306. La confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa implica la renuncia a la acción o excepción de nulidad. Artículo 1307. La confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Artículo 1308. La nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de éstas no induce la de la obligación principal. Artículo 1309. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Artículo 1310. La nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por las partes cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Artículo 1311. La nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley y cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor, incapaz o ausente corresponde a su representante legal o al Ministerio Público. Artículo 1312. El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Artículo 1313. Si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de 1 año, contado de la fecha en que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Artículo 1314. Las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. Artículo 1315. En los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad
y desde esta fecha serán restituibles. Artículo 1316. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicio o defectos ocultos. Artículo 1317. Si a una de las partes le fuere imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Y si la nulidad de la obligación o la imposibilidad de la entrega provienen de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que correspondan. Artículo 1318. La devolución de las cosas declarada la nulidad debe hacerse simultáneamente, y si esto no fuere posible, dentro del término que fijen las partes o, en su defecto, el juez.